Se tienen los vectores A y B escritos en función de componentes y se nos pide encontrar el vector R, que es el resultado de la suma del vector A más el vector B. Vamos a representar estos vectores en el plano de coordenadas cartesiana y es importante tener en cuenta que nuestra escala es de 1 centímetro, en este caso va a representar 1 metro de los valores que se nos dan. Importante que del origen a cada punto hay 1 centímetro, que es lo que tratamos de representar con nuestra escala. En el caso del vector A tenemos la componente menos 4 para el caso de la componente X, lo que representamos en el lado de la X negativa o hacia sentido del oeste. En el caso de la componente Y se representan 3,0 metros que serían ubicados hacia el norte o en el lado de la Y positiva. De esa manera hemos representado la componente X y la componente Y del vector A, lo que nos indica que el vector resultante estaría como se muestra en la diapositiva. Luego vamos a representar el vector B menos, en este caso tenemos 2 positivos para la componente X, Bx, y 1,0 para la componente Y, lo que indica que va hacia el norte o en sentido del norte o hacia el eje de las Y positivos, sobre el eje de las Y positivos. De esa manera obtenemos el vector B y se observa que el vector P tendría la forma que mostramos en la imagen. Bien, acá se nos pide entonces realizar la operación de suma del vector A y vector B en función de componentes. Tenemos que el vector A es igual a menos 4x más 3y más el vector B, que en este caso es 2,0x más 1,0y. Sumamos la componente x del vector A con la componente x del vector B, por lo que tenemos menos 4 más 2, en este caso de componente x. Eso nos daría como resultado menos 2x para este caso. Procedemos ahora a sumar la componente y del vector A con la componente y del vector B, lo que nos da como resultado 3 más 1,0 componentes de y. Al sumar obtenemos 4,0y entre paréntesis y luego colocamos la unidad que en este caso corresponde a metros. Este viene a ser el vector resultante de la suma del vector A y el vector B en función de su componente. Ese vector lo podemos representar en el plano al igual que el vector A y el vector B. Tenemos entonces menos 2,0x, lo que apunta hacia el oeste, 2 posiciones en el lado de la x negativa, y de esa manera hemos representado el vector resultante de x para el vector r. En el caso de la componente y tenemos 4,0y, que la representamos en el sentido norte o sobre el eje de la y positiva, 4 posiciones, y de esa manera también tenemos el vector R, la componente del vector R, en este caso la componente RY. Podemos también calcular la dirección o el ángulo del vector resultante porque ya conocemos la componente X y la componente Y del vector. Por lo que dividimos la tangente inversa entre la componente Y y la componente X del vector y encontramos como resultado menos 63 grados. Eso significa que el ángulo se mide a favor de las manecillas del reloj, es decir, desde la X negativa, es decir, desde el oeste hacia el norte. Por lo que tenemos acá nuestro ángulo, que en este caso son 63 grados, del vector resultante.